Manera que vemos que el movimiento interior, que es lo que justamente tiene la persona que está embebida en el arcano mayor número 9, el movimiento interior, es producto, o al menos así lo veo, de el propio loco cuando está como fuerza primordial o fuerza primitiva, actuando no como una explosión, no a favor del estado de conciencia uno, que es el mago, el cual busca dominar las fuerzas de su propia naturaleza como de la naturaleza misma, las fuerzas del agua, del aire, el fuego, la tierra. No es hacia el dominio a través de la voluntad. En este caso, el loco está a favor del segundo estado de conciencia superior, que es la sacerdotisa, y por tanto se encuentra en la zona del reto, es decir, se encuentra en la zona del ermitaño. Y el ermitaño no es una fuerza explosiva, sino es una fuerza implosiva. Ahí la energía divina actúa hacia adentro, abriendo, yo me imagino, como cavernas, como cavando un poco con esta alegoría que nos regala Tolkien en El Señor de los Anillos, a manera de los enanos que iban cavando en Moria. Y bueno, nosotros sabemos que no nada más sacaban tesoros, había también criaturas ahí de la sombra que podían atacar. Bueno, más o menos de ese modo, con esa alegoría podríamos decir que esa fuerza implosiva va cavando en el interior de cada cual, y llegamos a descubrir que existen algunas habitaciones en esa interioridad que son como estados de conciencia cuya riqueza de vivirlos, de experienciarlos, nos va a traer beneficios para poder ampliar nuestra conciencia. Entonces es un tanto como lo expresaba yo a través de los escritores y de los poetas místicos como Teresa de Ávila, es un tanto como lo que dice ella de las moradas, ahondar en el palacio interior e ir viendo cada uno de estos aspectos de uno mismo, estas habitaciones de esa morada divina. Bueno, con ello quiero decir que el buscador del interior va excavando, la fuerza es implosiva, entonces es un místico. A diferencia de un mago, que siempre busca imponerse sobre de la naturaleza a través de su voluntad, un místico, o sea, una persona que más bien esté en el camino de la sacerdotisa, va a buscar hacia el interior, va a irse hacia los estados de conciencia, las moradas de Teresa de Ávila, estas cavernas, estas habitaciones que solamente con ese poder que tiene el loco en el ermitaño podemos nosotros ir explorando. Un tanto yo diría que también esto se parece al camino del monje, de los 4 caminos diferentes, saben ustedes, el yogí, el fakir, el monje y el tántrico. Yo considero que sería el camino del monje. En este sentido, yo quisiera decir también que el ermitaño, en su aspecto más sombrío, nos podría estar hablando de los interiores, de los mundos intraterrenos, pero no nada más de eso. Quiero decir de los aspectos del inframundo. Entonces es muy común, sobre todo cuando yo he tenido lecturas con las personas que me consultan, es muy común que cuando sale el ermitaño, o bien nos está hablando de que es un descarnado, es decir, es un muerto para acabar pronto, o bien puede significar también una persona que está presa, que está encerrado, obviamente, ¿verdad? Que está cooptado. En México, con toda esta cuestión de los secuestros y de los desaparecidos y de los asesinados y de, bueno, todas estas cosas que para qué vamos a darle más relevancia.
pues esta es una carta que normalmente en una tirada común y corriente puede tener estos significados. Ya les digo yo, al ser el ermitaño un experto en interioridades, nos va a hablar también de los inframundos, de los aspectos del más allá, si sale sobre todo en combinación o si nosotros hemos preguntado a propósito de saber qué tipo de ser es que nos está persiguiendo o que tenemos como sensación. El ermitaño puede ser un alma en pena, un familiar que esté como fantasma, una persona que de alguna u otra manera pues ha trascendido, pero no acaba de irse, no acaba de llegar hacia la luz divina. Esto lo comento porque no nada más quisiera hablar acerca de la parte mística, espiritual, del hecho de vivir en este arquetipo muchos años, como es mi caso, sino también pues para la manera más común y corriente de usar al ermitaño en una tirada, pues no nada más nos va a mandar inmediatamente a la necesidad de explorar en el interior, de meditar, necesidad de aislarse un poquito, salirse ya de la dinámica social un tanto ruidosa, ¿verdad? No nada más nos va a hablar de eso, nos va a hablar también de aspectos del inframundo. Como les digo, ustedes nos puede estar indicando un muerto, nos puede estar indicando. Bueno, y además de eso, quiero decirles que, por ejemplo, en Veracruz, que llegaron tantos cubanos y tantos antillanos y tantos negros esclavos para trabajar en las fincas azucareras, también tenemos una fuerte presencia de la religión, de las religiones africanas. Entonces, aquí hay muchos que practican magia negra africana. Y cuando te pones a investigar dentro de sus ritos de paso, el primero que hacen, bien sea en la regla de Osha, en la regla del Palo Monte o en cualquiera, el primer rito que hacen es hacerle el muerto, ¿sí? Hacer o tener, digamos, este pacto con un muerto como tal. Por lo tanto, en el caso de ellos, pues indicaría, ¿verdad?, la necesidad de tener este rito de paso, hacer ese contacto con el Egun o Egun, el muerto. Bueno, estos son algunos aspectos que quise compartir con ustedes. Desde mi propia experiencia a nivel espiritual, siempre me he identificado pues con el camino de la sacerdotisa, que en mi caso en particular haya habido muchísima más presencia del ermitaño en mi vida y que actualmente viva mi espiritualidad bajo la Orden Rosacruz. Yo soy un Rosacruz, estoy muy contento de continuar pues en este camino místico de descubrimiento profundo interior y bueno, pues poder hablar del misticismo desde nuestra propia experiencia, hablar del misticismo que por muchos, bueno, ya cientos de años, miles de años, los Rosacruces de todos los tiempos han cultivado con diferentes métodos. Uno de ellos, y el más importante quizás, es que nosotros tenemos que meditar 2 veces al día. Tenemos unas claves especiales, todo es de manera secreta, ¿verdad?, discreta. Y en el ejercicio diario de la meditación de este tipo, he descubierto mi gran vocación de meditador y de descubridor de interiores. Como psicoanalista, pues también lo que me gusta mucho es ahondar en el inconsciente. Como psicólogo, pues una de mis orientaciones es la del psicoanálisis. Entonces, la mente y este trabajo de espeleología de la mente, permítanme la expresión, es decir, meternos como quien se cuelga de una reata y va bajando, va descendiendo por cavernas y túneles y explorando todo esto. De ese modo me he vivido y espero, bueno, pues que con esta charla podamos tener algunas luces acerca de este gran arcano. Les mando un abrazo y feliz día del tarotista.